¿Qué tal? Mi nombre es el doctor Luis Ángel Arredondo Navarro y dentro del curso de defectos al nacimiento, defectos congénitos al nacimiento, vamos a tocar el tema el día de hoy de defectos de cierre del tubo neural. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, hice mi especialidad en neurocirugía en el Hospital Civil de Guadalajara. Tengo certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica para Neurocirugía de Adultos y por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica para Neurocirugía Pediátrica. Actualmente trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara, precisamente en el área de neurocirugía pediátrica, y uno de mis temas preferidos es precisamente la espina bífida, la médula anclada, el mielo meningocele y todo lo que tenga que ver con dirrafismo espinal. Entonces, nos vamos a enfocar fundamentalmente al manejo de los defectos del tubo neural. En otra charla, probablemente alguien más tratará sobre los factores genéticos, los factores diagnósticos, todas las situaciones que conllevan a la prevención precisamente de estos defectos. Pero nosotros vamos a referirnos fundamentalmente al manejo clínico y manejo quirúrgico de estos pacientes, de este espectro de malformaciones que se refieren al dirrafismo espinal y a la espina bífida precisamente. Entonces el objetivo de este trabajo es precisamente educar sobre cómo abordar las patologías asociadas a los defectos del tubo neural desde las perspectivas del manejo clínico y quirúrgico, y además también queremos que sea un medio para difundir el conocimiento científico sobre los defectos del tubo neural, explorando no solo las malformaciones más conocidas como el mielo meningocele y el meningocele, sino también poniendo énfasis en aquellas que son menos reconocidas pero que generan secuelas y que tienen también el riesgo de ocasionar discapacidades a mediano y a largo plazo. Muy bien, es una gran variedad de malformaciones congénitas del sistema nervioso. Se producen cuando el tubo neural, que es la estructura embrionaria responsable del desarrollo del cerebro y la médula espinal, no se cierra por completo en las primeras semanas del desarrollo fetal. Generalmente se presentan entre los 21 y los 28 días del desarrollo embrionario. Pueden afectar al encéfalo, la médula espinal o ambas estructuras, y existen formas leves, formas que son letales y muchas que son tratables a través de cirugía. Entonces vamos a analizar diferentes temas como son el mielo meningocele y el meningocele, la espina bífida oculta, los lipomas de cono, los lipomas de filum terminal, senos dérmicos, quiste dermoide, malformaciones de médula hendida, malformaciones concomitantes a la asociación Batter, que es una serie de malformaciones congénitas de tubo digestivo, cardíacas, etcétera, que las veremos más adelante. Los síndromes de médula anclada y los debates acerca de la cirugía temprana precisamente en relación a la médula anclada. No tenemos ningún conflicto de interés. Ustedes verán en la mayor parte de las fotografías están referidos los sitios y las fuentes donde se obtuvieron las mismas, y las que pertenecen al archivo clínico personal son las que tienen mi nombre. Muy bien, el mielo meningocele y el meningocele, ustedes reconocen precisamente esta imagen. Esta es la imagen de un paciente recién nacido con un mielo meningocele. Es una imagen que a nadie de nosotros nos gusta cuando nos enfrentamos a un paciente con estas características, porque implica obviamente todo el riesgo de secuelas que pueden tener los pacientes asociadas a esta malformación. El mielo meningocele en México, el año pasado se presentaron 331 casos. Hay 15.7 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos. El mielo meningocele es la malformación más frecuente de la espina bífida, y casualmente los estados con mayor tasa de incidencia en nuestro país son Morelos, 315 por cada 100.000 recién nacidos, y Jalisco, 276 por cada 100.000 recién nacidos vivos. La prevalencia entonces es de 4.9 casos por cada 10.000 nacimientos, y de estos el 75% corresponde a espina bífida. ¿Qué es entonces el mielo meningocele? El mielo meningocele es la forma más severa y frecuente de la espina bífida. Ocurre durante las primeras semanas de desarrollo, y hay una falla precisamente en el cierre de las estructuras de los arcos posteriores de las vértebras, y esto ocasiona que haya una protrusión de las meninges y las estructuras neurales a través precisamente de este defecto, generalmente en la espalda baja, y que ocasiona pues la apariencia precisamente de una protuberancia con las estructuras neurales en el centro de la misma.
¿Cuáles son las características clínicas del mielomeningocele? Hay una protuberancia visible en la región lumbar, hay una parálisis parcial o total de las extremidades inferiores dependiendo del nivel donde se localice precisamente esta lesión. Va a haber una pérdida de la sensibilidad por debajo también del nivel donde se localiza la lesión. Los pacientes tendrán dificultad en el control de esfínteres, dificultad en el funcionamiento vesical y en el funcionamiento intestinal. El 85% de los pacientes va a desarrollar hidrocefalia, que es concomitante generalmente con el mielomeningocele. También los pacientes desarrollaron una malformación de Chiari tipo 2, que se refiere al descenso de las estructuras de la fosa posterior, particularmente las amígdalas cerebelosas, a través del agujero magno y que comprimen precisamente el bulbo raquídeo y las primeras niveles de la médula cervical. Habrá deformidades ortopédicas y también puede ser concomitante con lesiones renales y cardíacas. El manejo entonces inicial del mielomeningocele es: el paciente nace, hay que estabilizarlo, las maniobras de reanimación y estabilización, hay que tomar exámenes generales y siempre tomar exámenes prequirúrgicos también. Hay que tener protección y cuidados del defecto al momento del nacimiento del paciente, porque recuerden que es precisamente la forma embrionaria de la médula espinal, es decir, la médula espinal está expuesta y hay que protegerla precisamente porque ya sufrió un daño durante su desarrollo embrionario a través del líquido amniótico que condiciona un daño importante hacia la placoda. La placoda es esta estructura que ustedes ven al centro del mielomeningocele y que no es otra cosa más que el tubo neural que no se cerró adecuadamente. El diagnóstico y la clasificación de las lesiones, el protocolo preoperatorio, la logística quirúrgica, y eso incluye a que el cirujano debe ser experto precisamente en la reparación de este tipo de defectos para que tenga un menor riesgo de efectos indeseables precisamente relacionados con la cirugía, como puede ser una infección, como puede ser una fístula del líquido cefalorraquídeo o incluso un sangrado importante durante el procedimiento quirúrgico. Los mielomeningoceles tienen una anatomía muy particular. Esto tenemos que aprenderlo para poder darle tratamiento precisamente a estas lesiones. Es una protuberancia que está generalmente en la parte baja de la espalda y que está compuesta por una estructura quística que tiene en el centro esta apariencia rugosa y que esta estructura precisamente es la placoda, que es el tubo neural que no se cerró y que queda expuesta precisamente la placoda de la médula espinal a la intemperie en este caso, o bien expuesta al líquido amniótico durante el embarazo. Los pacientes tienen también una piel angiomatosa. Van ustedes a encontrar que los pacientes tienen manchas color rojizas alrededor o por encima del defecto. Puede haber hipertricosis. Hay una zona de piel que es transicional, que parece una tela de cebolla y que está unida precisamente a la piel normal. Entonces el conocimiento de estas estructuras anatómicas precisamente nos permite a nosotros hacer quirúrgicamente un cierre más adecuado. Y en relación a la disposición de las raíces, sabemos que las raíces motoras van en la parte central de la placoda y las raíces sensitivas se colocan en la parte lateral de las raíces. Aquí tenemos el aspecto de la vértebra, la ausencia de los arcos posteriores del hueso de la vértebra y la protrusión de esta imagen quística o de esta lesión quística que corresponde al mielomeningocele con la anatomía que ya les hemos descrito. ¿Cómo se hace la cirugía del mielomeningocele? La cirugía del mielomeningocele, obviamente el paciente está en posición prono, preferentemente se hace cuando se trata al paciente posparto. La cirugía se hace en las primeras 24, máximo 72 horas. Obviamente los que trabajamos en hospitales de alta concentración, pues a veces recibimos pacientes que tienen muchos más días de evolución y que lógicamente pues tienen más riesgo de que tengan lesiones secundarias asociadas precisamente al tiempo en el que ha estado expuesta la médula espinal en estos casos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la cirugía del mielomeningocele? Mantener intacto el tejido neural, reconocer los planos anatómicos del cierre, como son la placoda, la dura madre, la fascia muscular, el músculo propiamente y la piel. Restaurar en la medida de lo posible el entorno natural del tubo neural. Y para esto las técnicas que utilizamos son una técnica de tipo circunferencial, en donde liberamos primariamente la placoda,
Enseguida hacemos una neurulación o neurotización de la placoda, es decir, la suturamos y convertimos en una especie de taquito, en un tubo, para afrontar los bordes precisamente de la placa, de la placoda, y que esto nos permita dar una preservación, como les había comentado, del entorno normal del tubo neural. Y posteriormente buscamos los planos durales, que están generalmente adheridos a la fascia, cerramos esos planos y posteriormente dejamos para el final la piel. En el manejo quirúrgico del mielomeningocele podemos hacer una cirugía temprana postnatal, como les había comentado, dentro de las primeras 72 horas. Preferentemente debe de hacerse antes de las 24 horas porque debe considerarse una urgencia por el riesgo de que estos pacientes fistulicen líquido cefalorraquídeo a través de la lesión. Pero también puede hacerse una cirugía prenatal, o sea, una cirugía fetal, que generalmente, según las guías clínicas para este tipo de cirugía, se hace entre la semana 19 y la 26. Y otro tipo de cirugía que también requieren a veces los pacientes es la instalación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o bien una intervención quirúrgica para la malformación de Chiari tipo 2. La cirugía fetal o cirugía antenatal del mielomeningocele es una condición muy particular. Les mencionaba yo que los protocolos hablan de que debe de hacerse entre las 19 y las 22 semanas de gestación. Hay dos técnicas para hacerla. La más común es la cirugía abierta con una histerotomía, en donde se expone precisamente el bebé, el feto, y se expone el defecto de cierre del tubo neural, en este caso el mielomeningocele, y el cirujano obstetra nos expone a nosotros el feto y nosotros hacemos la reparación precisamente del defecto. Una vez terminada la reparación del defecto, se cierra otra vez el útero y el paciente se vigila por los riesgos que conlleva este tipo de procedimientos. ¿Cuál es el objetivo primario o más importante de esta cirugía? Cerrar, obviamente, la médula espinal, disminuir la necesidad de una colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y, obviamente, la mejoría de la función motora y la función vesical. ¿Cuál es la evidencia científica en relación a la reparación fetal del mielomeningocele? Todo esto está basado en el estudio MOMS, que se hizo a partir del 2011 y compara la cirugía fetal y postnatal en 183 pacientes. Y se encontró a final de cuentas que los pacientes que se sometieron a este tipo de procedimientos tienen un menor requerimiento de colocación de válvula de derivación ventrículo-peritoneal, es decir, 44% contra 84% de la cirugía postnatal, tienen una mayor probabilidad de caminar sin asistencia antes de los 30 meses y el riesgo de la malformación de Chiari tipo 2 es mucho menor. ¿Cuáles son los criterios de selección? El diagnóstico confirmado de mielomeningocele en el rango de T1 a S1, una edad gestacional, como ya les comentaba, entre las 19 y las 26 semanas, un feto libre de otro tipo de anomalías cromosómicas y malformaciones significativas, que la madre no tenga contraindicaciones médicas o obstétricas para hacer el procedimiento y que no exista la posibilidad de presentar una placenta previa o que la paciente esté en trabajo de parto. Los riesgos y los aspectos que debemos de tener en cuenta para la reparación fetal del mielomeningocele es que existen riesgos para la madre, como pueden ser hemorragia, infecciones, la dehiscencia uterina, y riesgos para el feto también, como puede ser el parto prematuro, la pérdida fetal, complicaciones respiratorias, y siempre hay necesidad de hacer una cesárea, porque esto tiene que ser programado, obviamente, después de que se hace el cierre, después se tiene que programar una cesárea. La accesibilidad en México obviamente no está disponible en todos los centros de atención pública como nosotros quisiéramos, pero muy probablemente con la difusión precisamente de este tipo de programas, probablemente, y así esperamos que el alcance a este tipo de cirugía sea mayor entre las instituciones públicas. Sabemos pues que los pacientes con mielomeningocele tienden a desarrollar hidrocefalia hasta en un 85% de los casos. La hidrocefalia, ustedes saben que es la acumulación de líquido dentro del sistema ventricular y esta se debe a múltiples causas como puede ser precisamente la malformación de Chiari tipo 2, la obstrucción de las vías mayores de drenaje de líquido cefalorraquídeo, ya sea en los sistemas ventriculares, en el acueducto de Silvio, o bien en el cuarto ventrículo, en los agujeros de salida de Lütke-Mayendi, etcétera, en las vías mayores de circulación de líquido cefalorraquídeo, y también está asociado a otras malformaciones cerebrales, como pueden ser malformaciones del cuerpo calloso, que generalmente también se asocian a pacientes con hidrocefalia.
El diagnóstico se hace con ultrasonido, con resonancia magnética o tomografía. Obviamente va a haber signos de hipertensión intracraneal con abombamiento de las fontanelas o crecimiento del perímetro cefálico, y se sugiere como tratamiento quirúrgico la derivación ventrículo-peritoneal, y en algunos casos muy seleccionados puede hacerse una tercera ventriculostomía endoscópica también. El riesgo de falla de la tercera ventriculostomía endoscópica es importante, entonces se prefiere mayormente la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal en la mayor parte de los centros. Obviamente la presencia de hidrocefalia tiene un alto impacto sobre el desarrollo cognitivo de los pacientes y puede afectar lógicamente el desarrollo normal de los niños. Una vez terminado con el mielomeningocele, pasamos a otro defecto también quístico, que es el meningocele. Es un defecto del tubo neural donde las meninges protruyen a través de un defecto óseo en la columna vertebral sin que el tejido nervioso esté presente precisamente en el saco herniado. Es una espina bífida quística, igual ocurre entre los 21 y 28 días de gestación. Generalmente está asociada a una médula anclada, más adelante vamos a hablar en relación a esto. Y el tratamiento consiste precisamente en la resección y el cierre del quiste, otra vez con el mismo objetivo que en el mielomeningocele, que es precisamente restablecer el entorno normal del tubo neural. Las diferentes formas de espina bífida, entre las características principales, como vamos a diferenciar un meningocele del mielomeningocele, ambos obviamente tienen un defecto óseo con una protrusión de un saco, pero en el caso del meningocele no hay tejido neural dentro de ese saco. El saco tiene líquido cefalorraquídeo y meninges, entonces por lo tanto en el meningocele también es importante hacer un adecuado cierre de los diferentes planos de la lesión para que efectivamente el paciente tenga menos riesgo de salida de líquido cefalorraquídeo posoperatoria. La alteración neurológica en los pacientes con meningocele generalmente es rara, y en el mielomeningocele es mucho más frecuente que esto ocurra. Les decía, ambos requieren tratamiento quirúrgico con la reconstrucción del entorno del tubo neural. Otra de las lesiones quísticas, que esta es mucho más dramática, es un paciente con un mielocistocele. Ustedes pueden ver que la masa está cubierta por piel, pero puede haber mielocistoceles de este enorme volumen como el que se ve en este neonato, en donde generalmente es una lesión que está mayormente ocupada por líquido, es una lesión quística, y es una lesión que tiene comunicación directa con el conducto central ependimario de la médula espinal, y que por tal razón tiene un volumen tan enorme de líquido cefalorraquídeo. Entonces los elementos que constituyen precisamente esta lesión son un saco meningio, el conducto neural herniado y un trayecto medular que generalmente también está anclado. La cirugía particularmente para estos casos es muy compleja, y el riesgo de complicaciones por fístula de líquido cefalorraquídeo también es muy significativo cuando uno pretende cerrar estos casos. El volumen de piel redundante y circundante de estas lesiones también es muy grande, entonces la pérdida cutánea de los pacientes también se traduce a veces en algunas descompensaciones en estos neonatos. El riesgo de mortalidad es mucho mayor que en las otras dos lesiones que habíamos mencionado, con el meningocele y el mielomeningocele, pero pues es importante detectarlo. Generalmente la diferencia la hace el volumen o la cantidad de líquido que está contenido dentro del quiste. Una lesión de estas características con este volumen generalmente se refiere precisamente a un mielocistocele. Vamos a hablar ahora de la espina bífida oculta. La espina bífida oculta es una serie de lesiones que se encuentran también en la columna vertebral, que se refieren a un cierre incompleto de los arcos vertebrales posteriores. No hay protrusión precisamente de las meninges ni del tejido neural, pero puede haber tejido mesenquimatoso que esté en contacto precisamente con el tejido neural, o bien traducirse en otra serie de manifestaciones cutáneas que son visibles y que nos debe llevar a pensar que estos pacientes tienen una espina bífida oculta o una médula anclada incluso, y que se llaman estigmas cutáneos. Pueden verse, por ejemplo, este es un pliegue en Y, estas son pequeños apéndices cutáneos, este es un apéndice cutáneo mucho mayor, la presencia de un pliegue en Y más un apéndice cutáneo. Este es un meningocele manqué, que es una lesión que también
se refiere a la espina bífida oculta y que generalmente están todas estas asociadas a algo en común que se llama síndrome de médula anclada. Los síntomas a veces no son evidentes durante el nacimiento del paciente, a veces durante la detección del estigma cutáneo tampoco son evidentes la mayor parte de las de las alteraciones neurológicas que pudieran tener, pero con el paso del tiempo y conforme los pacientes van creciendo es cuando empiezan a tener manifestaciones ya sean neurológicas, urológicas u ortopédicas. El diagnóstico de estos casos se hace con resonancia magnética, entonces es importante saber que todas estas lesiones cutáneas que podemos encontrar en muchos pacientes pueden estar relacionadas a espina bífida oculta o a médula anclada. Entonces, ¿qué es el síndrome de médula anclada? El síndrome de médula anclada, en relación a las definiciones en el síndrome de médula anclada, la médula anclada es una condición que implica que el cono medular está fijo a una estructura distal, a una estructura que genera un anclaje, es una estructura rígida y que esto provoca a final de cuentas un daño isquémico precisamente por tracción hacia la médula espinal. O sea, lo importante de aquí, la mayor parte de las veces hemos aprendido que la médula anclada es porque el cono está en una posición más baja de lo normal, es decir, está por debajo de la transición T12-L1, pero no es así, podemos tener médula anclada con un cono en posición normal y a lo que se refiere precisamente la médula anclada es a un mecanismo de tracción. La tracción es la que genera precisamente el daño de los pacientes. El síndrome de médula anclada entonces es una serie de síntomas y signos provocados por el anclaje medular persistente y que se refieren precisamente a disfunciones vesicales, a disfunciones intestinales o bien a alteraciones motoras en los casos más severos. Tenemos en este entorno una médula anclada primaria que se refiere precisamente a los defectos del tubo neural y una médula anclada secundaria que generalmente está relacionada a pacientes que ya fueron sometidos a una cirugía de reparación de defectos del tubo neural y que volvieron a tener un problema de síndrome de médula anclada y que requieren una segunda o una tercera o una cuarta cirugía para desanclaje medular. Entre estas lesiones vamos a particularmente a ver los lipomas de cono medular o lipomeningoceles. Hay muchas clasificaciones, son confusas todas ellas. Este es un tema que me apasiona a mí. Si pudiera yo pasarme 24 horas hablando del mismo, yo creo que lo haría sin ningún problema, pero por cuestiones de tiempo en el curso vamos a referirnos con menos énfasis en este tipo de lesiones, pero sí de manera muy importante para que se conozcan y se tengan en cuenta cómo deben de ser tratados. Los lipomas de cono y los lipomeningoceles son generalmente lesiones que tienen como característica esta protuberancia, que no es otra cosa más que una tumoración grasa subcutánea que generalmente puede parecer indolente al principio, incluso simpática, porque parecen colitas de conejo en los pacientes. Pero si hacemos una analogía de los lipomas, vamos a encontrar qué es esto. Los lipomas son un iceberg. Lo que nosotros vemos en la superficie del lipoma, esta grasa que se ve aquí, este colchoncito de grasa, no es más que la punta del iceberg. Pero lo que está dentro, hacia la médula espinal, es un monstruo. Y este monstruo es precisamente al que nosotros nos tenemos que enfrentar, porque ese es el que ocasiona generalmente a largo plazo secuelas muy importantes, como puede ser la pérdida del control de esfínteres. Entonces los lipomas de cono, también como en el mielomeningocele, eso lo van a ver en otras pláticas, hay una falla en el cierre de los arcos posteriores, hay una falla en la disrupción, hay una disrupción del cierre del tubo neural, hay invasión de tejido mesenquimatoso, en este caso tejido graso, y ese tejido graso podemos verlo debajo precisamente de la masa que nosotros observamos en la piel, y si nosotros tratamos quirúrgicamente a estos pacientes vamos a encontrar que muchos de ellos tienen precisamente esta grasa que nos permite a nosotros seguir el plano quirúrgico para llegar hacia donde está el problema en la médula espinal. Chapman en los años 90 hizo una clasificación muy útil para nosotros, quirúrgicamente hablando, que es la clasificación que lleva su nombre, su apellido, y que clasifica precisamente en tres tipos de lipomas: los lipomas que están en la parte dorsal de la médula espinal,
los lipomas que están en la parte caudal de la médula espinal y los lipomas transicionales que tienen un componente mixto e incluso rotatorio en la médula espinal y que son obviamente un caos al momento de tratarse quirúrgicamente. Hay otras clasificaciones, como les había comentado, la clasificación de Chapman, la de Aral, la de clasificación de Pang y la nueva clasificación de Morota, que se refiere precisamente a la edad embrionaria de estos lipomas. Por ejemplo, los tipo 1 y los tipo 2 son lipomas que ocurren el tipo 1 en la neurulación primaria, en los tipo 2 generalmente ocurren durante la neurulación secundaria, los tipo 3 y los tipo 4 en la fase tardía de la neurulación secundaria. ¿Cómo se manejan los lipomas de cono? Generalmente el diagnóstico se establece clínicamente al detectar la masa subcutánea. Es necesario hacer una resonancia magnética de la columna lumbosacra para la clasificación adecuada de este tipo de lesiones. No existe una edad específica para realizar la cirugía. Cuanto más joven es el paciente, la cirugía representa menos riesgo y tiene menos riesgo también de complicaciones, y se recomienda evitar una conducta expectante en estos casos. Es decir, si nosotros nos esperamos a que el niño esté más grande para hacer la cirugía porque tenemos miedo de operarlo cuando está pequeño, estamos cometiendo un error, porque estamos apostando a que el paciente no va a tener un deterioro clínico durante su crecimiento, y generalmente, y hemos operado así muchos pacientes de 5 o 6 años que ya tienen, por ejemplo, alteración de esfínteres o que ya tienen una vejiga neurogénica. La cirugía en los lipomas de cono debe ser lo más radical posible, hay que remover la mayor parte de la grasa que está ahí, debe hacerse por un neurocirujano pediatra que tenga experiencia en este tipo de malformaciones. La cirugía debe de hacerse con neuromonitoreo y electromiografía y potenciales evocados durante el procedimiento quirúrgico para saber que no estamos dañando estructuras importantes. Debe hacerse una microneurocirugía y otra vez el objetivo de la cirugía es el entorno del tubo neural, es hacer reconstruir el tubo neural como debe de ser. Hay que extirpar completamente el lipoma o la mayor parte del lipoma, hay que neuralizar la placoda porque estos pacientes tienen placoda y hay que cerrar en capas el tubo neural. Esta es la técnica quirúrgica, se llama técnica de la hamaca, en donde localizamos la interfase precisamente entre el lipoma y la dura madre. Hacemos una resección lo más amplia posible del lipoma, y esta guía que tenemos nosotros para saber cuándo estamos quitando el lipoma y estamos exponiendo la médula espinal es encontrar la zona de entrada de la raíz dorsal de un lado y la zona de entrada de la raíz dorsal del otro lado, que nosotros le llamamos DRES, la DRES zone. Entonces encontramos las raíces de un lado, las raíces del otro lado, y afrontamos la médula espinal para cerrar la placoda y que esto tenga una reconstitución del tubo neural. Las complicaciones: fístula de líquido en un 7 a 10%, dehiscencia de la herida quirúrgica en un 5%, infecciones más o menos un 6%, y el déficit neurológico, que generalmente es poco común si se aplica el neuromonitoreo. Aquí vemos un aspecto del neuromonitoreo. Estos cables que se ven en las extremidades del bebé son las que se utilizan con los electrodos, que son electrodos de aguja y se clavan en los músculos para aquí conectar todo esto a una estación de trabajo que nos dice a nosotros si estamos causando algún daño al paciente o no. Otro tema interesante es el filum terminal engrosado y los lipomas de filum terminal. Los lipomas y las malformaciones del filum terminal se tratan de un defecto congénito precisamente del filum terminal. El filum terminal no es otra estructura que la parte final del cono medular, que generalmente sufre una involución y que en estos casos pues no sufre la involución, sino que en algunos de ellos incluso se sustituye por tejido graso o bien sufre un engrosamiento que termina por traccionar la médula espinal. El filum terminal es la sección final del cono medular, está vinculado al anclaje medular y pueden los pacientes presentar o no. Puede haber pacientes que no tengan estigmas cutáneos y pacientes que tienen asociación Batter, que eso lo ven más los cirujanos pediatras. Hay que sospechar siempre que estos pacientes pueden tener un lipoma de filum terminal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes? Estos, como ustedes podrán entenderlo, no son pacientes que se van a detectar al nacimiento, como puede ser en el caso de los lipomas de cono o como puede ser en las lesiones quísticas como el mielomeningocele o el meningocele. Estos pueden no ser aparentes al momento del nacimiento, pero conforme los niños van creciendo y la médula se va estirando, entonces esto les va a provocar que tengan un daño durante su crecimiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes? Infecciones recurrentes de vías urinarias,
vejiga neurogénica, intestino neurogénico, posibles estigmas cutáneos que pueden o no estar presentes, déficit neurológico en fases avanzadas, dolor en la región lumbar de tipo axial o radicular, la presencia de escoliosis también es importante, y considerar el váter o bácter o las malformaciones anorectales como marcadores de riesgo para que los pacientes puedan tener este tipo de lesiones. Se recomienda realizar en todos ellos una resonancia magnética, siempre una resonancia magnética. A los niños muy pequeños se les puede hacer un ecosonograma de la región lumbar y eso nos puede llevar a una sospecha de una médula anclada, pero no es el estudio diagnóstico que nosotros necesitamos para sugerir una cirugía. Debe ser a través de una resonancia magnética. Estudios urológicos y estudios de neurofisiología que también pueden ser incluidos en el manejo de estos pacientes. El manejo quirúrgico se lleva a cabo con una cirugía que implica una laminotomía, una laminectomía, es decir, quitar los arcos posteriores o abrir los arcos posteriores de las vértebras para tener acceso a la dura madre y poder entrar a localizar el filum terminal, identificar el filum terminal y seccionarlo, es decir, cortarlo para quitar la tensión sobre la médula espinal. Aquí tenemos tres tipos de filum: el filum engrosado, el filum terminal graso y un lipoma verdadero del filum terminal. Todo esto es una tumoración grasa que tracciona la médula espinal, la parte final del cono medular, y este es un lipoma, un filum graso, que también el endurecimiento de este lipoma ocasiona que sea una estructura fija que va a jalar el cono medular y que el paciente va a tener daños durante su crecimiento. Otra forma de espina bífida es el seno dérmico y el quiste dermoide. Las características del seno dérmico generalmente se refieren a un hoyuelo en la parte baja de la espalda, generalmente en la región lumbar, no en la región sacra. En la región sacra los hoyuelos que vemos frecuentemente también pueden estar asociados a médula anclada y se llaman fosetas sacras, pero los que están hacia la región lumbar generalmente están asociados a esta lesión que es un seno dérmico. Y el seno dérmico no es otra cosa más que un trayecto que va desde la piel hasta el saco dural y quizá la médula espinal, en donde hay tejido mesenquimatoso en todo el trayecto y que puede estar al fondo asociado a una lesión tumoral que se llama quiste dermoide, que no es otra cosa más que un quiste que está formado por células precursoras de la piel y que eso hace que alcancen volúmenes muy grandes y que puedan causar disfunción neurológica al anclar la médula también. Entonces los pacientes van a tener disfunción por médula anclada también, en este caso del seno dérmico. Anteriormente se creía que el tratamiento era solamente llegar al fondo del seno dérmico, ligarlo, sellarlo y se acabó. Ahora sabemos que, sobre todo con los estudios de imagen de resonancia magnética, que muchas de estas lesiones están asociadas a senos dermoides y hay que tratar también el seno dermoide que está intramedular. Este es un ejemplo de un seno dermoide y este es el seno dérmico, este es el trayecto del seno dérmico, esta es la médula espinal anclada y esto que ustedes ven aquí es precisamente el quiste dermoide que le quitamos al paciente. Entonces, esto estaba ocasionando el anclaje, la posición baja de la médula espinal, y aquí está el ducto que sale a la piel. Si nosotros llegamos y cerramos el ducto, pues no estamos tratando al paciente, porque habitualmente el problema lo tiene en el sitio donde está el quiste dermoide. Otra malformación congénita de la médula espinal es la médula hendida y la diastematomialia, que son embriológicamente distintas y que son más raras, y se refiere a la duplicación de la médula espinal. Es decir, vamos a tener dos semimédulas que pueden estar contenidas o en un saco o pueden estar divididas por una espícula, ya sea cartilaginosa u ósea, como es el caso de la médula hendida tipo 2 o diastematomelia, como se llamaba antes, y que la cirugía de estos casos pues es compleja y tiene más riesgo de dejar secuelas. Obviamente también se hace con neuromonitoreo, pero afortunadamente es una malformación más rara que las que hemos estado revisando. ¿Cuándo vamos a sospechar nosotros de una médula hendida y una diastematomelia? Pues la evaluación clínica se hace en aquellos pacientes que tienen una hipertricosis, sobre todo a nivel de la región lumbar, y vamos a hacerles a todos esos pacientes una resonancia magnética y una tomografía de columna vertebral, porque ahí nos puede orientar mejor, sobre todo en los casos de
de diastematomielia, que son los pacientes que tienen una espícula ósea o cartilaginosa, se ve mejor en una tomografía de columna vertebral que en una resonancia magnética. Bien, ya casi terminamos. Esto es un tema que me gusta dar recientemente porque aquellos pacientes que tienen malformaciones anorectales o que tienen atresia esofágica o algunas otras malformaciones de la asociación Batter, eh, que ustedes por la mnemotecnia saben precisamente que se refiere a diferentes malformaciones renales, cardíacas, etcétera, y la B es por vertebrales. Habría que analizar si tendríamos que agregar ahora la médula anclada como un marcador importante en este tipo de pacientes, en estos pacientes con esta asociación Batter. La asociación Batter es un conjunto no aleatorio de malformaciones congénitas y se refiere a por lo menos tres componentes, tres malformaciones para poder considerarse como una asociación Batter o Bacter. Los pacientes con este tipo de problemas pueden tener asociada médula anclada, como este niño que tiene una malformación anorrectal. Fíjense cómo tiene una escoliosis muy significativa. Y hacemos una resonancia magnética en la imagen de T1. Encontramos una intensidad de grasa en la parte final del cono medular y que se refiere a un lipoma verdadero del filum terminal. Esto no es la médula espinal, esto es una tumoración grasa del filum terminal. Y lo que hacemos es seccionarla, enviarla a patología, obviamente, para liberar la presión de la médula. Para que ustedes se den una idea, esta es la estructura fija que está en la porción más caudal, esta es la médula espinal, y conforme va creciendo el paciente, esta estructura va jalando la médula espinal hacia abajo, la va traccionando, y eso es lo que ocasiona el síndrome de médula anclada. La médula anclada secundaria. Médula anclada secundaria es un síndrome de médula anclada que aparece en pacientes que ya han sido operados por alguna lesión de espina bífida o por médula anclada y que necesitan una reintervención quirúrgica. ¿Cuándo es el momento más adecuado? Antes de que el paciente tenga un deterioro mayor, porque estos pacientes generalmente se detectan cuando empiezan a tener alguna disfunción o pierden las ganancias que ya habían tenido con la cirugía previa. Esta es otra malformación, la cola vestigial. Esto solo vamos a mencionar. Este es un artículo que publicamos hace 2 años con un reporte de 6 casos de colas vestigiales. Colas vestigiales pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Generalmente las colas falsas se refieren a un estigma cutáneo que puede estar relacionado a médula anclada. Y en el caso de nuestros pacientes, todos tenían lipomas del filum terminal, uno tenía lipoma de cono, y entonces todos ellos tenían lógicamente síndrome de médula anclada o riesgo de desarrollar un síndrome de médula anclada. Este es un tema controversial en relación a la médula anclada, cuando tenemos que realizar cirugía profiláctica una vez o tenemos que hacerla una vez que haya síntomas. ¿Cuándo es el mejor momento para operar? Cuando hay presencia de síntomas neurológicos o urológicos, la cirugía no debe retrasarse, y en los pacientes asintomáticos la cirugía profiláctica puede evitar un daño irreversible. El seguimiento cercano con criterios claros para operar antes de que aparezcan los déficits avanzados, yo creo que es la mejor solución para todos estos casos, pero si se detecta un paciente que nació con un lipoma de cono, lo mejor es referirlo con el especialista, y si se trata lo antes posible, previenen un daño mayor. Las conclusiones son una variedad extensa de malformaciones congénitas. El mielomeningocele es la más frecuente. Hay que identificar de manera temprana a los pacientes en riesgo. La médula anclada debe de considerarse en combinación con otro tipo de malformaciones congénitas. Estas son algunas de las lecturas que nosotros sugerimos. Auxíliense también de los recursos actuales en línea para poder enterarse aún más de este espectro de malformaciones congénitas que se refieren a la espina bífida. Estos son mis datos de contacto, y solo quiero terminar haciendo énfasis en que la espina bífida no solo es el mielomeningocele o el meningocele, existe un espectro amplio de malformaciones congénitas que pueden causar también déficits neurológicos, y que estos problemas neurológicos pueden no estar presentes al principio y sí presentarse cuando el paciente empieza su crecimiento o continúa su crecimiento, ya sea en la infancia o en la adolescencia. Estos pacientes deben de ser operados antes de que tengan una complicación mayor. La mayor parte de estos pacientes va a tener problemas, eso es indudable.
Entonces es mejor hacer una cirugía antes de que tengan los pacientes un signo o un síntoma y antes de que tengan una lesión que pueda redundar en una discapacidad permanente. Muchas gracias.